Bienvenidos a Charlas sin Corbata. Soy Nicolás Pérez y estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes. Nos alejamos del discurso formal y rígido de la política y nos adentramos a la vida, las historias y las reflexiones de las personas que hoy quieren liderar el país. Hoy tenemos con nosotros a David Luna, que ha tenido una trayectoria muy importante en la política y en la vida pública. Nico, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar con ustedes en este podcast y muy dispuesto a poder compartir no solamente la historia de vida, también pues por supuesto las ejecutorias y lo más importante, las propuestas que creemos son fundamentales para contarle a Colombia que sí hay un camino para recuperar la esperanza, la economía, el orden público, la moral. Para poder conectar con nuestra audiencia, queremos que nos cuentes más de ti, cuál ha sido tu historia y tu trayectoria política, de la cual estábamos hablando. Mire, yo tengo 50 años y cuando tenía 18 más o menos comencé en la vida pública. ¿Por qué? Porque fui parte de la Junta de Acción Comunal o la Corporación de Vecinos de mi barrio, donde había una quebrada en pésimas condiciones que un grupo de vecinos comenzamos primero a limpiarla y después a tratar de hacer un parque lineal. Y hoy ese proyecto es una realidad, se llama La Quebrada La Vieja, que queda en un barrio por acá arriba en la montaña. Y ahí posteriormente comencé formalmente a participar en la política activa, sin brincarme nunca un escalón. Primero como edil de la localidad donde nací, o sea la de Chapinero, después como concejal de Bogotá en 2 oportunidades, fui representante a la Cámara, aspiré a la alcaldía y me derrotaron, usé crema número 4 como 2 meses entero, después fui viceministro de Trabajo, consejero presidencial, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estuve becado por el gobierno americano en el MIT, que es una universidad muy importante en materia de tecnología. Regresé al país y creé una alianza por la educación, por la economía colaborativa, como es Alianza IN, y finalmente volví al Congreso a defender lo que yo considero es fundamental, como es la institucionalidad. O sea que mi carrera ha sido, pues poco a poco, escalón por escalón, siempre entendiendo que es muy importante conocer la totalidad del Estado para poder administrarlo ahora, en este momento. Para empezar a desatar esos nudos de la formalidad, queremos adentrarnos a un primer acto, a las raíces y los orígenes. Nos han dado este bastón de mando. Me gustaría que me contaras qué representa en tu vida. Es la batuta que utilicé durante un año en mi vida cuando fui jefe de la banda de guerra de mi colegio, el Gimnasio Campestre. En el colegio, en el campestre, la banda de guerra significa mucho. Y significa mucho porque traduce pasión, disciplina, dedicación, por supuesto, talento musical. Pero es muy distinto a lo que mucha gente piensa, porque la gente cuando cree banda de colegio o banda de universidad piensa que es una banda, como por decirlo de alguna manera, de música cualquiera. No, esta es una banda marcial, una banda de guerra. Entonces la banda comienza solamente, o uno puede estar en la banda solamente desde el primer momento que arranca el bachillerato, y el máximo sueño es llegar a ser el jefe de la banda. Yo arranqué como en mi vida pública, en platillos, después estuve en caja, después estuve en redoblante, después estuve en granadera, estuve en trompeta. En el único instrumento que no estuve fue en las liras, llegando a ser jefe de la banda, pues por trayectoria, pero también por una elección popular interna. Así que esta batuta, o como tú le dices, este bastón de mando, me trae muchos recuerdos porque tiene muchos años, y con ella nos ganamos 2 concursos. El concurso que se realizaba como, digamos, de todas las bandas de los colegios de Bogotá, es la batuta de plata, y un concurso que se realizó en el gimnasio femenino de muchas otras bandas. Así que me trae muy buenos recuerdos, claro que sí. Durante todo ese proceso que tuviste para llegar al bastón de mando,
¿Qué recuerdo específico fue el que más marcó tu vida? El hacer parte de esta... Uy, bueno, eso lo ponía uno a voltear cuando alguno de nosotros nos equivocábamos y no veíamos el bastón de mando parar la marcha y seguíamos de largo. Eso significaban como 4 o 5 vueltas a los campos de fútbol y una vaciada por el jefe de entonces, pero también la emoción de lograr que una nueva marcha pudiera salir adelante. Me acuerdo mucho que trabajamos horas, sábados, domingos enteros en la Guerra de las Galaxias, que era la marcha, la Guerra de las Galaxias, para lograr transmitirla en ese concurso. Momentos difíciles, pues la alineación, porque cuando tú haces figuras con la banda de guerra, pues tienes que ser muy exacto para lograr que las cosas pues fluyeran. Y el más triste de todos los momentos es que yo perdí quinto bachillerato, y perdí quinto bachillerato porque me dediqué a ser el arquero de fútbol, el miembro del comité editorial del periódico, estaba listo para ser jefe de la banda, pierdo el año y pierdo esa oportunidad, pierdo ese honor. Así que le tocó a otro compañero nuestro, a Nicolás Casasfranco, un gran amigo, y bueno, hasta el otro año me volvieron a dar a mí la oportunidad de ser el jefe de la banda. Dentro de todo esto que vemos, hay jóvenes como tú que se preguntan hoy qué desafíos hay para nuestra tierra. Y dentro de eso tuvimos la oportunidad de conversar con varios jóvenes. Traemos 3 preguntas, donde una de ellas es una estudiante de medicina, la cual le gustaría saber cómo mejorarías el sistema de salud teniendo en cuenta que fuiste ministro TIC. ¿Cómo podemos conectar la salud con la tecnología? Mire, en efecto, la tecnología no es el futuro, es el presente. Y con tecnología podemos resolver muchos problemas que tiene el sistema de salud. Obviamente, acabar de una vez por todas con las filas para recibir un medicamento o para recibir una atención de urgencia. Pero más importante que eso es la predicción. La tecnología, hoy con herramientas como Watson, por ejemplo, usted tiene la posibilidad de cruzar información para saber eventualmente yo en 10 años cuál afección voy a tener y de qué manera puedo evitarlo, o con ejercicio, o con comida sana, o por supuesto con algún tratamiento o algún medicamento. Así que la tecnología en todos los sectores de la vida, pero en especial en la salud, es fundamental y tenemos que aprovecharla. Pero 2, la mejor herramienta para luchar contra la corrupción, por ejemplo en el sistema de salud o en cualquier otro, es la tecnología. Porque el algoritmo no identifica, o mejor, no divide entre el político corrupto de derecha o el de izquierda. Va claramente por donde se está perdiendo la plata. ¿Y cuál es el grave problema del sistema de salud hoy? Las auditorías. Porque en muchos momentos pagan lo que no deben o no pagan lo que deben, y la tecnología podría ayudar a resolver. El segundo tema, el problema de la salud en Colombia no se resuelve con una ley, como algunos han tratado equivocadamente de plantearlo. Se resuelve con voluntad. A las regiones donde no hay atención hay que llegar con contundencia, pero sin politiquería. ¿Para qué? Para que se atiendan los corregimientos o los municipios donde no hay centros de salud. Y por último, que es muy importante, hay que poner en práctica un plan Marshall inmediatamente. Yo lo tengo desarrollado con 7 puntos para lograr que algo tan importante como reactivar lo que verdaderamente importa, y es la atención al paciente, la buena atención al paciente, pero también pagarle bien a los médicos, a las enfermeras, a algo tan importante como es los auxiliares. La salud en Colombia no la paga el Estado, no la paga el gobierno de turno, la pagamos nosotros, los que somos empleados o quienes pagan por la salud, con los aportes que mensualmente hacemos. Lo pagan los empleadores con los aportes que mensualmente hacemos. O sea que no hay ningún gobierno, de izquierda o de derecha, que nos está haciendo un favor. Es su obligación brindar un buen sistema de salud. Asimismo, muchos jóvenes se preguntan, y creo que hoy es una realidad, están migrando por el alto costo de vida y porque la empleabilidad está muy baja. Realmente esa es una preocupación de una joven, la cual nos dice cómo puedes generar empleo en el país y cómo mejorarías la economía del país. Mire, en efecto, cada día más jóvenes
mentes brillantes, talentos, se están yendo de Colombia. ¿Y sabe cuál es la demostración de que eso está pasando? Pues obviamente los registros de Migración Colombia, pero más importante de eso, las remesas, lo que están mandando los colombianos fuera del país a sus familias. Eso ya superó lo que Colombia producía en café, ya superó lo que Colombia producía en flores y está a cortos de superar lo que Colombia produce en petróleo. Eso suena bien, suena bonito, pero es gravísimo, porque esa plata que llega solamente es para el consumo, no para la generación de riqueza de un país. Entonces, en primer lugar, es importante pensar, sí, en una reforma laboral moderna, pero flexible. ¿Y sabe por qué? Porque la inteligencia artificial va a destruir empleos. También va a generar, pero va a destruir unos empleos que, por ejemplo, los call centers podrían robotizarse en su totalidad. Entonces hay que ver de qué manera usted logra reentrenar empleados para que tengan mejores oportunidades y mejores opciones. Hay que repensar cómo acceder a la seguridad social sin necesidad de ser un empleado tradicional, sino, por ejemplo, yo quiero trabajar 1, 2, 3, 5 horas solamente y la seguridad social no me da la posibilidad de afiliarme. ¿Cómo poder afiliarme? En segundo lugar, hay que pensar en un plan muy fuerte para formar muy rápido, por lo menos a 500.000 nuevos jóvenes que tengan la posibilidad, a razón de 10 horas diarias, con inglés, con habilidades blandas, de algo tan importante como aprender a programar, aprender a desarrollar software, que es lo que están pidiendo en países como Estados Unidos, como en India, como en Estonia, donde le pagan a razón de $150 la hora. Hay que digitalizar el sistema laboral y obviamente hay que formar para los trabajos del futuro. Entonces, claro que hay que pensar distinto y yo vengo de una nueva generación con nuevas ideas. Por esa razón creo que hay unas grandes oportunidades. Tú encaminas por la vida de otros países, ellos nos hablan de cómo atraerías esa inversión extranjera, pero ¿cómo harías para no afectar la industria local, la industria nacional? Mire, la industria local, la industria nacional hay que potencializarla, pero es importante saber que no compite en muchas cosas con la inversión extranjera. ¿Por qué razón? Porque la inversión extranjera en muchos casos ofrece cosas que el país no está ofreciendo, punto. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene que apostarle a la agroindustria, a ver de qué manera logramos que, por ejemplo, la altillanura, llámese el Meta, el Casanare, Arauca, sean unos departamentos donde se siembre tecnología y tengamos la capacidad de competir con Brasil, por ejemplo, para producir mucha mejor comida y mucha más comida. De esa manera, entre otras, luchamos contra el problema de hambre que sigue teniendo Colombia. Pero dos, usted puede atraer inversión extranjera para desarrollar actividades que permitan generar empleo mejor remunerado, para que permitan generar empresas y emprendimientos que hoy no tienen determinadas tecnologías. Y ahí voy a caer en el punto de la tecnología. ¿Qué tal si usted pudiera atraer grandes compañías tecnológicas a que se asienten en el eje cafetero, en el Caribe colombiano, en la llanura colombiana? ¿Qué es lo que buscan esas empresas fundamentalmente? Calidad de vida, seguridad jurídica, herramientas que les permita algo tan importante como establecerse con confianza. Yo sí creo que ahí tenemos una responsabilidad grande y por eso hay que apostarle a fortalecer nuestra industria, o mejor, a reindustrializarnos, a ser un país que tiene capacidad de prestar servicios, como por ejemplo el del turismo, como por ejemplo el desarrollo de tecnología, pero también el de atraer compañías que vean en Colombia un gran talento juvenil que pueda ser óptimo para poder desarrollar actividades y generación de riqueza. Acabamos de escuchar pues, la voz de la ciudadanía, las preocupaciones que tienen. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes y a esos ciudadanos que nos escuchan? Mire, yo hice un ejercicio muy juicioso y es tratar de enfrentar con un argumento esa herencia maldita del narcotráfico. Hay una parte de la generación que piensa que hay que hacerse rico de un día para otro o que hay que volverse famoso de un día para otro. No, a esto hay que meterle paciencia, hay que meterle juicio, hay que meterle dedicación. Yo desagregué
la palabra paciencia y quiero simplemente compartirla con ustedes. La P de paciencia significa perseverancia, perseverancia, insistir y jamás desistir en lograr un sueño. La A de paciencia necesita o significa acción constante. Hay que trabajar para lograr ese sueño. La C de paciencia significa convicción. Hay que creer en uno mismo. Más allá de que muchos hayamos fracasado. Yo le conté que fracasé en una lección y me paré. La I de paciencia significa integridad. Hay que tener claro cuáles son las líneas rojas en las cuales uno no va bajo ninguna circunstancia a negociar, a tolerar o a permitir. La E de paciencia significa esmero, trabajar con amor. La N de paciencia significa nunca rendirse, pese a fracasar. La C de paciencia significa tener carácter en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque hay que saber decir no, pese a que estoy pasando un mal rato. Y la I significa inspiración para combatir los desconsuelos, como la A significa el amor. O sea que ese consejo tiene un significado grande y es que en la vida, con constancia, con paciencia, con decisión, todos los sueños se pueden hacer. Hoy nos hablas de unos valores, de una línea roja. Nos gustaría conocer dónde has vivido un espacio dentro de toda tu trayectoria de doble moral, donde has tenido que tomar una decisión con base a esos valores, a esa línea y a no superarla. Yo tengo unas líneas rojas que construí desde muy chiquito cuando arranqué mi vida pública. Y la más importante de esas líneas rojas es entender la política como el arte de servir, no como la actividad para servir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como servidor público tengo absolutamente claro que yo llegué acá no a hacer plata, llegué acá a servir. Y en muchas ocasiones, pues tratan de insinuar, porque nunca se han atrevido a plantearme ninguna irregularidad, porque saben perfectamente que yo procedería a denunciar. Esas líneas rojas, cuando alguien va a decirme algo, yo le digo no, ni siquiera se atreve a plantearme algo que no es compatible con la gente. Y yo creo que eso es un principio que para la política, que para cualquier otra actividad debe y puede funcionar. Tengan claro sus valores, tengan claro que están en capacidad ustedes de nunca tolerar. A mí si me llegan a hacer un planteamiento de una irregularidad, se me hace simplemente una falta de respeto y es un delito y hay que denunciar. A partir de todo esto que hemos charlado y que nos han podido escuchar nuestros oyentes, quiero invitarte a hacer un viaje en el tiempo, a llegar al 2040, ya después de que David Luna fue presidente, y cómo se resolverían todas esas situaciones. Buenos días, ciudadanos de Colombia Futura. Es el año 2040. Soy el modelo de información unitario 736, su ancla de noticias. Hoy realizamos un análisis retrospectivo de un periodo crucial, la superación de las crisis heredadas del año 2025 y 2026, bajo la administración del expresidente Gustavo Petro y asumiendo estas problemáticas el expresidente David Luna para su periodo 2026 a 2030. Los datos procesados confirman la efectividad de las estrategias implementadas. Ante la escalada de grupos al margen de la ley en regiones como el Catatumbo en 2025, la administración Luna aplicó un enfoque de sentido común y sensibilidad. Esto se tradujo en una presencia efectiva y coordinada de la fuerza pública, complementada con una inversión social inteligente y focalizada en los territorios. 10 años después, los indicadores muestran una reducción del 70% en los actos violentos atribuidos a grupos ilegales en estas zonas y una recuperación significativa del control territorial por parte del Estado. La renovación generacional en los mandos militares y policiales, promovida entonces, fortaleció la adaptación a los nuevos desafíos. Respecto a la crítica desfinanciación del sistema de salud de 2025, la administración Luna impulsó una reforma pragmática y sostenible. Se implementaron mecanismos claros de refinanciación y se reestructuró la gestión administrativa de los recursos, asegurando que llegaran a la atención del paciente. La priorización de la atención primaria y las alianzas público-privadas transparentes permitieron estabilizar el sistema. Hoy, los datos reflejan una estabilidad financiera del 80% en el sistema de salud y una mejora del 75% en el acceso a servicios y medicamentos esenciales
para los ciudadanos. Estos logros, anclados en el pragmatismo, la recuperación de la institucionalidad y la resolución de problemas ciudadanos con acciones concretas, permitieron restaurar la esperanza y la moral, gravemente afectadas en 2025. Fin del análisis de datos sobre la superación de las crisis de 2025. Procesando información para el siguiente ciclo de noticias. Ahora los dejo con el expresidente David Luna. Hemos culminado el noticiero del año 2040, David. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esas soluciones? ¿Ves que se puede acercar el noticiero del futuro a la realidad? Bueno, primero, felicitaciones por estar pensando en cómo van a analizar las noticias en 2040. Creo que están muy cerca a lo que seguramente va a pasar. En segundo lugar, yo espero pues, que con tanta contundencia podamos estar acertando. Pero más importante que eso es una de las frases que dijo el análisis. Yo creo que Colombia tiene que unirse, hay que recuperar la esperanza, hay que abandonar la polarización. Yo les hago una pregunta, ¿a ustedes les llena la nevera Gustavo Petro? ¿O les paga los servicios públicos Álvaro Uribe? Hombre, demos un paso adelante. Permitamos que una nueva generación con nuevas ideas y sin tantas heridas políticas pues tenga el chance de gobernar, porque de alguna manera estamos pensando en las nuevas generaciones y no en las próximas elecciones. Dicho eso, yo creo que acá hay tres cosas muy importantes. Uno, en materia de seguridad, en efecto, el tema de inversión social. Nunca vas a lograr acabar un conflicto si no inviertes en los municipios que socialmente tienen dramas. Dramas como el hambre. 1.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Es increíble que eso siga pasando. Dramas como la salud. Hay corregimientos donde no hay médicos y enfermeras. Dramas como la seguridad, donde los siguen extorsionando. Entonces yo sí creo que para resolver el problema de violencia hay que invertir donde nunca ha llegado el Estado. Y dos, en efecto, esto hay que meterle tecnología. Tecnología para enfrentar los grupos al margen de la ley, tecnología para descongestionar la justicia y que se condenen a los delincuentes efectivamente, tecnología para enfrentar los drones, por ejemplo, que están utilizando los grupos al margen de la ley, bombardeando zonas que no tienen capacidad de defenderse. Tema 1. Y en materia de salud, yo te lo dije y te lo repito, yo sí creo, como lo dice el algoritmo, que hay que poner en marcha un plan Marshall, que ojalá cuando yo lo ponga tenga sus buenos resultados. Evidentemente, saldar las deudas para salvar vidas. En segundo lugar, eficiencia real. Cada peso debe ser bien invertido en salud. En tercer lugar, pagar lo justo, priorizar lo urgente. En muchos casos el sistema se paga más de lo que se debe. En cuarto lugar, más manos salvando vidas, más especialistas. En quinto lugar, un gran pacto por la salud. La salud no es propiedad de una corriente política o de un partido, es un derecho que tenemos los colombianos. Y en sexto lugar, la tecnología para salvar vidas. Hoy hablamos de tecnología y ya no hablamos de un futuro, sino realmente de un presente. Y por eso queremos invitarte a que hables con la IA David Luna, que tú mismo le hagas preguntas y nos digas qué cercanía tiene esta IA con lo que hoy es David Luna y lo que representa. Pues cómo fundamentalmente no cambiar ni dejarme, digamos, manipular por el poder, que creo que es la más o el más importante reto de un ciudadano. El poder no te puede llevar a ti a dejar de ser lo que tú eres. El poder no te puede llevar a ti a perder la humildad. El poder no te puede llevar a ti, bajo ninguna circunstancia, a evitar algo tan importante como es estar en contacto permanente con la ciudadanía. Bueno, entonces es hora de escuchar la IA David Luna. Nos hablas de una problemática que es el hambre. Y segundo, nos tocas el tema de la humildad y de la persona, sin dejar de lado pues, el poder que se va a conllegar si vas a ser quien nos va a gobernar. El poder no es para servirse, es para servir. Y eso lo aprendí desde que fui edil en Chapinero. Uno no puede cambiar sus principios por un cargo, ni dejarse deslumbrar por los reflectores. El que tiene poder y se mantiene firme, ese es el que verdaderamente lidera. Yo no vine a la política a decir lo que la gente quiere oír,
Vine a hacer lo correcto, así no sea popular, porque si uno no tiene carácter cuando llega al poder, termina siendo una marioneta más del sistema. Y Colombia ya está cansada de políticos que se acomodan según la conveniencia. El verdadero valor está en decir que no, cuando es más fácil decir que sí. Solo dos comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con esa inteligencia artificial. Yo solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. ¿Sabe por qué perdí las elecciones en Bogotá? Por eso. Porque preferí decir la verdad antes que engañar a la gente. Y hoy quiero repetir ese mantra. Y en segundo lugar, es mucho más popular decir lo que la gente quiere oír. Pero lo responsable es hacer lo que toca hacer. Así que coincido con mi inteligencia artificial. Creo que hoy vemos cómo el futuro está más cerca. Queremos agradecerte por ser parte de Charlas sin Corbata y quitarte hoy la corbata y charlar con nosotros. Nico, muchas gracias. Me quité la corbata, pero no me quité mi código QR, que pueden ustedes, consultar para ver mi hoja de vida. Mil gracias, David. Muchas gracias.